Kaixo, eta ongi etorriak berriro ere gure Wikin telebistara. Beste saio berri batekin hasiko dugu eta oraintxe protagonista interesgarri bat izango dugu. Inteligencia artificial es con lo que hemos arrancado esta semana Wikin, donde queremos conocer, profundizar, reflexionar, poner en común lo que se va avanzando. Por ejemplo, insisto, en torno a esta inteligencia artificial. Es la tecnología más disruptiva de la historia. La queremos descifrar. Y para descifrar esta inteligencia artificial, desde diferentes puntos de vista, vamos a charlar en los próximos minutos con Nerea Luis Mingueza, doctora en Ciencias de la Computación y cofundadora de T3 Fest, y forma parte del equipo de inteligencia artificial en Singular y también en el comité de especialistas de inteligencia artificial en Cotec. Nerea Luis, Nerea, hola, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, como voy a hacer siempre con todos los que paséis por esta Wikin TV, agradecerte responder a la llamada de la Wikin y poder compartir con nosotros unos minutos tu experiencia y tus conocimientos. Claro, no, de verdad, gracias por invitarme. Lo decía, en jornada inaugural en esta Wikin, inteligencia artificial, la herramienta o la tecnología más disruptiva. Te lo he leído en alguna ocasión, la inteligencia artificial tiene un campo de aplicación ilimitado como herramienta para mejorar la calidad de vida del ser humano. Claro, tiene un enorme potencial. También has hablado de esto para lo bueno y para lo malo. Claro, o sea, nos encontramos un punto en el que la inteligencia artificial, digamos que ya, bueno, pues ha llegado a nuestro día a día, muy de forma específica, ¿no? A través de pequeños productos o pequeñas funcionalidades, pero cada vez más, pues tiene un impacto en nuestra vida, en la vida de los humanos, y entonces lo que necesitamos preguntarnos ahora es, pues, ¿cuál es el camino para que esa inteligencia artificial sea justa? Digamos, que no perjudique a unos y favorezca a otros, y en ese punto pues es en el que se encuentra ahora mismo todo este campo. Esto suma que ya no sea un campo puramente técnico, sino también cada vez más pues se le incluyen, ¿no?, nuevas capas como puede ser la legal, la social, Mm. etcétera, etcétera. Por cierto, en el programa presencial de la Wikin también vamos a tener la suerte de contar contigo en una mesa donde estáis varios expertos, varios profesionales. Claro, el leitmotiv es inteligencia artificial, la tecnología más disruptiva. ¿Lo es para ti también de la historia? Sí, o sea, no sé si será la más disruptiva. Desde luego yo creo que sí que estamos en un momento en el que promete mucho, porque al final es una tecnología, digamos, que se está viendo que se puede aplicar a casi cualquier sector. Es verdad que tienes, digamos, esa barrera, ¿no?, de conseguir los datos y demás, pero bueno, cada vez es más sencillo, hay más facilidades. Y es cierto que no sé si entendiendo la disrupción, no sé, como motor de cambio, pero sí que desde luego como un motor de acelerar, ¿no?, el desarrollo de un campo. Y yo qué sé, pues tenemos ejemplos en medicina, pero es que tenemos ejemplos en moda, tenemos ejemplos en Sí. cine, o sea, cada vez más va creciendo y va ganando más adeptos. Ujú. Por cierto, que la inteligencia artificial ha sido la gran aliada de la pandemia, en eso estamos todos de acuerdo, o en la lucha contra la pandemia, mejor dicho. Eh, ¿Llegará el día en que ayude también a prevenirla? ¿Podremos prevenir una pandemia? ¿Podríamos? Pues eso es complicado y a día de hoy no, sí que podría, digamos, ayudar en el proceso, pero Sí, claro, uno de los problemas, como había dicho antes, es el recabar los datos y además que esos datos sí. sean fiables, ¿no? Esa es la principal barrera de entrada a la inteligencia artificial desde el punto de vista del aprendizaje automático, ¿no?, que es lo que mayoritariamente se está utilizando ahora. Entonces, claro, si nos encontramos en una situación completamente nueva, pues es verdad que las inteligencias artificiales están acostumbradas a predecir en cuanto a históricos, ¿no?, a series temporales, cosas Correcto. que ya han pasado, con lo cual cuando nos encontramos ante periodos así tan raros, ¿no?, si habéis hablado mucho, pues cómo se han alterado muchísimas cifras, la vida, ¿no?, en general de la gente, es como que ese año tendrías como cogerlo y tirarlo a la basura desde el punto de vista estadístico, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que quizá con el tiempo sí que se puedan predecir ciertas tendencias de cambio, pero de ahí a predecir una pandemia es complicado.
Es complicado. Luego hablaremos de transparencia, que lo estás de alguna manera tocando ahora mismo, pero el Ujú, que apenas haya, por ejemplo, experimentos en el mundo de la tecnología en código abierto, tiene que ujú. ese acceso, por ejemplo, a datos también, ¿no es un mensaje peligroso? Sí, a ver, o sea, el problema es que, digamos, que confluyen varias cosas. O sea, por un lado, es verdad que cada vez más se apuesta por tecnologías open source, de código abierto, donde, bueno, pues digamos que entendemos de principio a fin, ¿no? Qué está pasando Sí. al menos en lo que son el sistema, ¿no? En qué está haciendo el sistema. Luego otra cosa es el algoritmo. Pero sí que es verdad que a nivel de los datos, pues bueno, según el tipo de datos hay ciertas sensibilidades. Los datos médicos, por ejemplo, tú no los puedes usar así a la ligera, ¿no? O Correcto. datos de ciudadanos, en fin, o sea, hay muchos temas que necesitan una capa de privacidad, de anonimización, en fin, y eso también es otra capa más que se añade a todo el proceso. Entonces, no es malo decir, oye, a día de hoy esto no se puede hacer, es bueno porque de alguna forma haces que otra gente pues piense modelos alternativos, ¿no? Ahora parece que cobra mucha fuerza el aprendizaje federado, que trata un poco, va en la línea de resolver este tipo de problemas, pero aún Ujú. así, bueno, pues siempre que ha habido como una barrera, ¿no? Al final acaba llegando a la solución y al final en eso consiste también el mundo de la ciencia y de la tecnología. Ujú. De verdad que luego hablaremos de los aspectos positivos de la inteligencia artificial. Ya vas a pensar, este más que entrevistador es el abogado del diablo, pero, pero, pero de momento sigo por esta línea porque haces unas reflexiones interesantes. La inteligencia artificial, a ver si lo explico bien, hace que los algoritmos, esas secuencias de pasos, aprendan los datos que se les va aportando hasta convertirlo en conocimiento. Hasta ahí voy bien, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, o es sea, digamos que aprenden patrones, no los datos en sí, porque si aprendiesen los correcto. datos, pues claro, ya cuando tienes unos nuevos no serías capaz de hilar nada, ¿no? O sea, lo que hacen es extraer patrones de esos datos y de ahí ya sí que eso se convierte en conocimiento. Vale, Ujú. pues entonces vuelvo a casi la primera pregunta. ¿Podemos manipular esos patrones? O sea, ¿nos pueden manipular? Bueno, manipular según como lo pensemos. O sea, vamos a ver, si yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Yo de alguna forma estoy eligiendo cuál es ese conjunto de datos. Y luego el algoritmo es el encargado de extraer esos patrones. En esos dos pasos Sí. hay un sesgo que he introducido yo, eligiendo esos datos, y hay otro sesgo potencialmente que podría venir de esos patrones que se extraen de esos datos. Y un ejemplo muy claro, sin irnos ni siquiera a la inteligencia artificial, es lo que ha pasado durante muchos años en la medicina con las mujeres, ¿no? Se han hecho muchos ensayos clínicos, mayoritariamente con hombres, y entonces eso hace que se Correcto. extrapolen los resultados, ¿no? A las Exactamente. Sí, sí. mujeres cuando luego se ha visto Sí, que ha habido señora. muchos efectos secundarios. Pues si nos los llevamos a las máquinas es igual. Si yo de repente a la máquina solo le doy información, ¿no? O datos de una determinada ideología o de un determinado grupo, digamos, muy definido de personas, lo que va a pasar es que no va a saber generalizar ese conocimiento o no de forma justa, ¿no? Que ahora se introduce esa palabra del fairness en inglés. Mm, Y ujú. aquí es donde entra todo ese pues, tema de transparencia, de explicabilidad, de ver un poco qué está pasando dentro y abrir esas cajas negras. Un punto de ética, incluso también, Eso es. de cómo quiere hacer uso. Nerea, como usuarios, la inteligencia artificial está en nuestro día a día. Casi sin darnos cuenta, la estamos utilizando en el móvil, en el coche, cuando voy conduciendo, en casa. Eh, ¿Sabemos gestionar bien nuestros datos? O sea, nos damos cuenta, tengo la impresión, de los puestos que podemos llegar a estar o que estamos. Bueno, yo creo que falta mucha divulgación en ese sentido, mucha pedagogía, no sé, mucha cultura del dato, ¿no? Podríamos decir. Mm. Y esto es normal, ¿eh? O sea, yo no quiero tampoco aquí como ser alarmista. No, Al no, el que final está la haciendo las, tecnología, ¿no? el que está haciendo Eh, las preguntas, reconozco que soy yo. Luego iré con lo bueno, pero de sí, momento sí. vamos a No, pero destriparla. está bien porque esto es una cosa que lleva pasando pues desde que sale Internet, ¿no? O sea, llega Internet, aparecen empresas que encuentran en los datos ese valor, ¿no? Eh, Ese valor intangible. sí. Y entonces, claro, o sea,
quien tiene esos datos, ¿no? Pues aprende a explotarlos. Y en ese camino de aprender a explotarlos aparece, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no somos conscientes y yo creo que esto pasa mayoritariamente con todos nosotros. Nadie se lee los términos y condiciones, ¿no? O te fías. Scroll, No scroll, te ha dado scroll. por mirar, claro, los historiales de datos que pueden tener pues estas empresas, ¿no? Como Google, Facebook, etcétera. Y eso es verdad que, a ver, no es tampoco, pues eso, no es que tú intereses como individuo, porque en realidad a lo que les interesa a este tipo de empresas es Son los datos. el conjunto, ¿no? Los datos en su conjunto, digamos. Pero sí que es verdad que cada vez vamos a ver mayor regulación en ese sentido. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que ahora parece que Apple se está posicionando más a favor de la privacidad viene por decir, oye, ahora cada vez que tengas que abrir una app, ¿no? Te sale una pantallita que te pone pedir a la app que no rastree. Y entonces Sí. ahora de repente le escapan la oportunidad, ¿no? De que antes se hacía de forma transparente al usuario, ahora el usuario tiene que ser el que dé esa potestad. Entonces yo creo que cada vez, bueno, pues esto va a ser, ayer estaba en otro debate y decían, es como el carnet de conducción, ¿no? O sea, cuando salieron los automóviles, nadie pensaba en el cinturón de seguridad, ¿no? Nadie se lo Ujú. quería ni poner ni nada. Sí. Y todo esto se ha ido regulando con el tiempo. Pues yo creo que va a pasar un poco igual. Bueno, de hecho, en alguna ocasión, también no en el debate de ayer, sino en algún otro debate te he escuchado y tú Ujú, eres una firme defensora de que hace falta un marco que regule la protección del usuario. Por lo menos en cuanto a ujú. transparencia. Y pones una frase tuya que es muy buena, y es que resulta que el desarrollo tecnológico y las empresas que están detrás de ese desarrollo tecnológico van, van más rápidos que la ley. Entonces a veces nos cuesta Claro, regular todo eso que a nosotros nos llega de una manera súper intuitiva. sí, o sea, a ver, esto en la innovación pasa por lo general. Lo que pasa que es cierto que el campo de la inteligencia artificial, pues digamos que está creciendo hacia ciertos lados, ¿no? A veces de forma desmesurada, pero siempre viniendo de estas grandes corporaciones, porque es que, o sea, digamos que hacer este tipo de avances es caro, o sea, es caro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de coste, ¿no? Se habla mucho del coste energético y en ese sentido no está al alcance de todo tipo de empresas y de todo tipo de perfiles. La inteligencia artificial hace 10, 15 años era una cosa de los laboratorios de investigación y ahora ya Sí. no, ¿no? Entonces, claro, si cada vez más digamos, esto tiene mayor impacto en la población, pues oye, ya yo creo que llega el momento un poco de regularlo. Y es la línea Correcto. que se está siguiendo, al menos en Europa en ese sentido, están saliendo, bueno, cositas en esa dirección y yo creo que Bueno. poco a poco veremos cómo todo va tomando su forma. Ujú. Bueno, sea la inteligencia artificial u otro tipo de tecnología, también en esta wiki estamos hablando del equilibrio entre ser humano y tecnología. Recientemente en Segovia decías que los próximos, o declarabas que los próximos 10, 15 años, o por lo menos durante los próximos 10, 15 años, el ser humano seguirá siendo necesario en esa supervisión de la que también hablábamos antes. Y oye, voy a seguir siendo un poco malo. ¿Y después que ya dependemos de la tecnología? ¿O qué va a pasar? No, yo creo que, a ver, el ser humano va a seguir siendo necesario, pues eso, en todas las tareas de evaluación y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que la inteligencia artificial a día de hoy, que es esta inteligencia artificial específica, ¿no? Que hablaba al principio de este debate, Sí, eh, lo que pretende es resolver una tarea, un conjunto de tareas dentro de un conjunto específico, ¿no? Un contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que si de repente yo me llevo esa inteligencia artificial a otro sector o a otra cosa distinta, ya no sabe hacer nada, ¿no? Es un poco como cuando pues a Alexa y Google Homes les preguntas cosas correcto. que sí, no tienen respuesta, ¿no? Porque tienen un contexto, digamos, acotado. Sí, ¿Qué es lo que limitado. pasa? Que, digamos, de ahí a hablar de este tema, ¿no? De la singularidad y de esa, no sé, esa añoranza que tenemos ahí con la ciencia ficción que va muy unida al campo de la inteligencia artificial. O Sí, sea, es que a mí me parece que eso es un salto muy grande, ¿eh? O sea, a nivel tecnológico, pero es que también, o sea, ya ahí te metes en un tema de, bueno, conciencia artificial, tal, o sea, es muy complejo. correcto. Entonces, yo soy un poco escéptica, no digo que en algún momento no se consiga, pero sí que al final el ser humano
el poder realmente que tenemos es precisamente el de movernos de forma muy sencilla en distintos contextos, haciendo inferencias muy rápidas. Por ejemplo, cuando cogemos un objeto, tú no piensas cómo lo vas a coger, simplemente lo haces Lo porque ya coges, tienes como sí. ese aprendizaje, ¿no? Sí, sí, Para la sí. máquina tendrías que explicarle, o sea, tendría que aprender cómo coger o cómo inferir el tipo de forma, el tipo de agarre, si va a pesar o no va a pesar. Entonces, todo ese conocimiento, digamos que ya lo tienes implícito y eso te da una ventaja sobre la máquina muy grande, ¿no? Ante esa variabilidad, los humanos somos, digamos, mucho más rápidos que la máquina. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es simplemente que aprenderemos a convivir o coexistir con ellas y cada vez más nos aprovecharemos también de ese rendimiento que ellas tienen respecto al nuestro, que nosotros ahí pues tenemos en contrapartida ese cansancio, ¿no? Ese cansancio con las horas de trabajo y demás y no, no cundes igual seguramente a primera hora de la mañana o a mitad de la Nin- mañana que a última hora. Ninguna duda, ninguna duda. Por cierto, en ese aprender a convivir, el factor humano del que estás hablando, también tendrá que, no sé si es resetearse o planteárselo de una manera diferente, por lo siguiente. Otro dato que también, bueno, no sé si compartes esta opinión. Por lo general, lo que pensamos los seres humanos es que las máquinas nos van a quitar los puestos de trabajo. Y sin embargo, luego, en algún Mm. debate que te vi recientemente, lanzabais un dato de que en España, por ejemplo, solo el 6% de las pymes tienen implantada inteligencia artificial. Pero a nosotros siempre tenemos, no, no, vendrán las máquinas y nos quitarán los puestos de trabajo. A lo mejor se trata de convivir, que es de lo que estás hablando. Mm. Claro, o sea, cuando te pones a analizar el cómo funciona, ¿no? Una sociedad desde el punto de vista laboral, sí que es cierto que hay distintos tipos ahí de trabajo, ¿no? Hay todo un espectro grande que empieza, digamos, en la parte quizá más de la izquierda, podríamos poner aquellos trabajos que son poco remunerados y muy manuales, ¿no? O sea, que no necesitan una gran capacidad de conocimientos, más quizá mano de obra. Y aquí nos podríamos ir, por ejemplo, a los riders, ¿no? Vamos a decir. Y a la otra punta, digamos, de ese espectro estarían pues los trabajos altamente cualificados que, digamos, pues se ha construido como esa escalera social para llegar a ellos, ¿no? A través de bueno, pues estudiar una carrera, luego formarte, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, lo que sucede es que hay una parte ahí entre medias de muchos tipos de trabajo que, bueno, pues hay partes que claramente se van a poder automatizar. Es decir, trabajos del estilo, no sé, pues procesar cosas o sea, casi todo administrativo, ¿no? O sea, el procesar Sí, sobres, no sé, de correos o el escanear documentación, buscar archivos. O sea, hemos estado haciendo cosas que cada vez más se han digitalizado y ahora queda un poco ese salto más, ¿no? De, oye, yo no creo que sea, a ver, divertido, ¿no? Que el trabajo tampoco tiene que ser divertido, pero es verdad que dices, jolín, pues si estás haciendo la misma tarea todo el día de forma repetitiva, es verdad que, eh, pues a nivel motivacional, hombre, pues con el tiempo, ¿no? Te irás ahí como apagando. ¿Qué oportunidad tenemos ahí? Pues que exactamente. esas personas empiecen, digamos, a coexistir con esa máquina que de alguna forma, pues yo qué sé, por ejemplo, otra vez volviendo al tema médico, imagínate un médico que tiene que atender a 70 pacientes, yo que sé, o 60 al día, y muchos son de analíticas y más de Sí. sangre. Y dices, jolín, va a haber muchos que simplemente la analítica va a estar bien y va a ser, oye, pues mira, no hemos encontrado ninguna anomalía, pues perfecto, tal. Eso directamente una máquina, digamos que el caso general te lo puede decir, te puede decir, oye, de todas las Sí, sí. analíticas que tienes hoy, solamente tienes estas cinco que hay claramente ahí algo que tienes que supervisar, ¿no? Ujú. Y el resto yo las considero normales. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que tu esfuerzo se focaliza, digamos, en ese conjunto de analíticas en vez de en todas las que tengas que revisar una a una y que igual a ti se te escapa, ¿no? Por el simple hecho que hablábamos antes del cansancio y demás. sí, sí. Entonces, ese es el camino que yo creo que vamos a seguir en todo, en el funcionariado, en salud y en todos estos temas. Mm, Luego, ahí hay un tema que subyace que es el cómo formas, ¿no? Cómo haces ese exactamente. reskilling ¿Qué pasos damos? hacia estas personas, claro. Ujú. Entonces, esto supongo que vendrá pues a través de programas, quiero pensar, tanto de ayudas gubernamentales como las propias empresas, ya se habla, ya hay muchas que están
sobre todo las tecnológicas, haciendo planes incluso internos de formación hacia este tipo de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial. Yo creo que va a ser algo que lo vamos a ver cada vez más, vamos, estoy convencida. Y esto ya, vamos, a nivel europeo, pues existe, por ejemplo, el curso este gratuito que se llama Elementos de IA, o sea que empieza a haber recursos que ya se están pensando desde un punto de vista divulgativo, pero ya incluso a cualquier nivel de persona, ¿no? Que cualquier persona puede entrar, leerlo y enterarse. Eso es hacia donde vamos, hacia donde Nerea Luis nos está diciendo y tenderemos a ir. Claro, pero entre tanto, en la situación actual, nos puede ocurrir también un aspecto que has solido tocar. ¿Alguien se pueda quedar fuera? Haya sectores de la Ujú. sociedad que quizás pues no tengan las capacidades o las habilidades o el tiempo para poder familiarizarse con el uso, ¿no?, intuitivo de, no sé si es intuitivo, pero con el Claro. uso de las tecnologías, esa inclusión transversal de la que has solido hablar en alguna ocasión. Ujú, Esto ujú. es muy importante, esto es muy importante. Claro, de hecho se comenta, ¿no? Que hay, de hecho, aquí, si no recuerdo mal, hace unos años, la Fundación Cotec, en colaboración con Maps, hizo un documental, dura media orilla, lo podéis ver en YouTube, que se llama mi empleo, mi trabajo, me parece que era, o mi futuro, mi trabajo, algo así, ¿no? Lo podéis poner Mi, en internet mi y futuro, seguro que mi sale. trabajo, lo vamos a buscar en YouTube. Sí, 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 es algo así, sí, sí. Vale, vale, Y entonces, o mi empleo, mi futuro. Creo que te lo he dicho al vale. revés. Mi empleo, mi futuro, vale. Entonces, ¿qué es lo que se alaba ahí? Pues que es verdad que dependiendo de cómo de desarrollado esté el país, claro, esto va a tener un mayor impacto o igual tiene muy poco, ¿no? Y porque realmente igual el país está todavía en una fase de desarrollo tecnológico muy, muy primaria, ¿no? En España es verdad que tenemos gran parte de la sociedad colocada en ese sector servicios, y es verdad que el sector servicios, bueno, pues hay mucha tarea de estas que se puede automatizar, pero aún así hay que seguir atendiendo al público, ¿no? Hay que seguir haciendo este tipo de tareas muy humanas. Yo sí que es verdad que no es que sea optimista así de base, creo que todo esto se regulará y poco a poco pues también estamos, ¿no? Personas como yo que trataremos de que esto pues se vaya, vamos a decir, por el buen camino para que la sociedad avance, pero es verdad que se podrían dar casos, no sé, de que si no pagas, ¿no? Que de repente la atención humana fuese un servicio premium, vamos Sí, a sí. ponerlo así, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Con la atención telefónica, cuando llamas a Mira que, atención al cliente o cosas de mira, estas. mira que algunas generaciones han sufrido, durante esta pandemia Claro, o entonces, o incluso voy más, perdóname, o sea, voy a poner otro sí, ejemplo, sí, porque además conozco un caso muy cercano con el contacto con la entidad bancaria. O sea, no, no, ahora hay que hacerlo claro, en eso es, esta hora y por este claro, proceso. Y dices, ya, pero es que yo igual no tengo los claro, conocimientos, pero tienes mi dinero. O claro. sea, Claro, eso es. Entonces es el punto en el que, jolín, ahí el usuario, ¿no? Tiene que estar protegido, tiene que decir, oye, ¿qué poder tengo yo aquí, ¿no? Para reclamar o sí, para sentirme no en una posición pues vulnerable, ¿no? O sea, que lo que, digamos marginal. que la tecnología también tiene esa contrapartida, o sea, todos, digamos que se avanza, pero también se generan brechas por otros sitios. Entonces, sí que habrá que prestar atención a ver qué se hace, bueno, pues con ese tipo de colectivos. Sí que es verdad que, bueno, pues sí, yo por las cosas que hago, que sí que veo que se están haciendo pues cursos, no sé, también para gente parada, ¿no? Intentar también Sí. reinsertarlos en el sector Mm. tecnológico. Y es de verdad un sector en el que, o sea, va a haber mucho trabajo, pero ¿Va a haber muchísimo. O sea, ahora oportunidades? mismo hay mayor oferta perdón, más demanda que oferta, sí, sí. Entonces, yo creo que cada vez más, es verdad que, claro, esto no lo aprendes, yo qué sé, en 2 meses, ¿no? O sea, Claro. tú puedes empezar, luego te tienes que seguir formando, pero yo creo que ante esta necesidad, cada vez más las empresas me imagino que apostarán por también formar internamente a sus trabajadores, porque nos estamos encontrando con que es muy difícil contratar determinados perfiles. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea que al final Eso es, no aprendes de un día para otro, irás aprendiendo poco a poco eso es. y el prueba-error famoso, que si lo convierto en experiencia, y a veces aquí nos falta esta mentalidad, pues al final termina ayudándote. Hablabas de brecha, te voy a tocar Ujú, un tema que además sé que
es un placer tenerte para ti aquí porque dices las cosas como son. Hay una brecha de género en la industria digital y tienes un dato, yo te lo he recogido por ahí, escalofriante, de un Ujú, problema grave de distribución en la sociedad. ujú. Sí, 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 porque tradicionalmente, bueno, en general las ingenierías, Sí, Em, digamos que nunca se han vendido desde un punto de vista, a ver, aplicado, ¿no? Con impacto en la sociedad y eso hace también que, pues muchas mujeres simplemente no lo consideren ni siquiera una opción, ¿no? A la que dedicarse. Y esto es un tema grave porque ahora que cada vez más se automatiza todo más rápido, se toman decisiones que impactan en modelos de sociedad, ¿no? Necesitamos que haya más mujeres en los puestos de dirección y esto es así. O sea, somos la mitad de la sociedad, 50%, y no es normal, ¿no? Que de repente te encuentres un sector que tiene, pues, no sé, un 10% de mujeres, según qué casos un 15, quizá un 20 como muchísimo, y eso ya es una rara avis, ¿no? Entonces, sí que se está haciendo mucho activismo en ese sentido y se tiene que tratar, bueno, pues desde raíz, ¿no? No es solamente digamos, informar a las niñas, ¿no? Y animarlas, que por supuesto hay que hacerlo, sino también ver dónde subyacen otro tipo de problemas, ¿no? Y es que muchas mujeres que entran en el sector lo abandonan, existen conductas todavía muy sexistas, entonces, bueno, pues hay que ir, digamos, haciendo un poco de activismo en esta línea para cambiar las cosas, porque a mí no me gustaría, ¿no? Que simplemente por el hecho de ser mujer, pues una máquina me reconozca peor o no tenga en vamos a ver, cuenta, ¿no? es Quién que soy yo. Nerea, el talento no entiende de género. Eso es, eso es. El talento no entiende de género, pero sí que es verdad que la sociedad, por cómo se han construido los propios roles de Correcto, género, correcto. te dice, ¿no? Desde pequeña y tal, pues en qué tipo de cosas encajas. Y aquí entra también los referentes, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en las Olimpiadas han salido muchísimas mujeres olímpicas, muchos deportes femeninos que antes pues igual no tenían tanto protagonismo, ¿no? Y entonces empiezas a ver también qué efecto tiene eso en las niñas, ¿no? Se veía también en la serie de Netflix, esta del ajedrez. O sea, Mm, sí que hay un impacto, lo que pasa es que hasta ahora no hemos podido medirlo y ahora también con este tipo de tecnologías tenemos la capacidad de medirlo y actuar, ¿no? Es mm, casi como convertirlo en un indicador y entonces pues sí. trabajar sobre ello. Hay esa brecha que desde luego hay que trabajar. Te he dicho antes que íbamos a hablar de aspectos positivos y lo vamos a hacer, porque evidentemente los hay y se pueden aplicar con la inteligencia artificial en cualquier área de trabajo. Para Nerea Luis, ¿qué ha acelerado la pandemia? ¿Qué destacarías? ¿Qué cosas has visto que te han gustado? A mí me gusta sobre todo que hemos tenido que enfrentarnos al teletrabajo, ¿no? Y el Sí. teletrabajo, quiero decir, indirectamente nos ha hecho ver que el ordenador que tenemos en casa o el smartphone o la tablet son herramientas. Y muchas veces no las concebimos como herramientas, simplemente como algo de consumo. Y creo que, bueno, pues hemos visto que nos conectan, ¿no? Al mundo en el buen sentido y también en el malo, porque, bueno, luego también pueden surgir ahí conductas, ¿no? Un poco adictivas. Correcto. Pero sí que es verdad que creo que mucha gente ha tenido que dar el paso, quizá de forma forzosa y no es lo mejor, pero sí que se ha visto esa necesidad, ¿no? Y esa necesidad también en cuanto a, jolín, pues que, ostras, de repente hay familias que se han visto con que no era suficiente tener un ordenador en casa, ¿no? Pues cómo ayudarlas. Es decir, que se ha visto cómo la sociedad se está construyendo también muy alrededor de todo este mundo digital y bueno, pues que son pasitos hacia adelante también en cuanto a un modelo bueno, pues por ejemplo el trabajo híbrido, que igual antes no se contemplaba tanto y ahora ya se ha visto que es posible, ¿no? Que la gente sigue rindiendo en casa igual que en la oficina. No sé, o sea, yo creo que van a surgir también distintas opciones. A futuro veremos también qué ocurre, ¿no? En el resto de 2022, cuando ya esto vaya llegando a una normalidad ya verdadera. Mm. Pero sí que, bueno, pues nos ha hecho ver con otros ojos, ¿no? La tecnología. Ujú. Voy a ir terminando. También has Ujú, solido decir en alguna ocasión que lo que tenemos que hacer es narrar la tecnología de manera diferente. ¿Qué te parecen ujú, acciones como esta Wikin, donde ujú, en vez de tener una ponencia donde alguien lo suelta
y ahí se queda, aquí lo que estamos haciendo es lo que decía al principio, generar un espacio de puesta en común, de conocimiento. No sé si conoces otro tipo de acciones como esta o qué te parece esta que organiza la Sociedad de Fomento de San Ujú. Sebastián. Yo creo que está muy bien y es súper necesario. Creo que son puntos de encuentro que no solo albergan a profesionales, ¿no? Sino también a gente curiosa y al público general. Quiero decir que igual es verdad que dependiendo de tu enganche con la tecnología, pues decides o no ir, ¿no? Al evento. Pero bueno, eso también luego tiene mucha repercusión en los medios. Al final la gente se informa y yo creo que poco a poco, pues eso, que este tipo de temas van a ir ganando mayor audiencia, ¿no? Siempre se ha visto como una cosa muy en el medio largo plazo y quizá por eso tampoco le damos tanta relevancia. Pero bueno, yo cada vez sí que veo más a nivel autonómico, se están haciendo y a nivel nacional también, y yo creo que va a seguir esta tendencia de cada vez más, además, no solo hacer eventos técnicos, que era lo que ya sucedía, sino hacer esos puntos de encuentro donde converjan, ¿no? Determinados perfiles, determinadas industrias y de ahí también pues salgan acuerdos, avances, etcétera. Ujú. Dale si te animas o si se te ocurre algún tip a la sociedad de fomento, ¿tú qué harías o qué te gustaría que en este tipo de entornos, qué se podría hacer? Hablemos de emprendedores o de niñas o de mujeres, de lo que estabas hablando. Mira, esta acción es la que se podría hacer. Y para el año que viene la hacemos, en la Ujú. week del año que viene la hacemos. Bueno, yo creo que el formato está muy bien. Creo que sí que, por ejemplo, hay un tema que me parece también muy, muy interesante en esta línea que decías de mujer, ¿no? Podemos decir igualdad, que son los planes de igualdad, por ejemplo. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Acerca de los planes de igualdad, el impacto que pueden tener. Y creo que se tiene que hacer también mucha pedagogía en ese sentido. Creo que sería un tema que no se suele hablar, por ejemplo, en estos foros y puede ser interesante, sobre todo para crear también un ambiente, vamos a decir, seguro, ¿no? Donde poder compartir todas estas inquietudes que muchas veces te dan miedo, porque es verdad que bueno, pues se juzga, ¿no? Y Sí. tienes tú también como que defender esa postura. Y luego, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y acercarlo a la sociedad. Yo creo que mucho rechazo tecnológico, y se ha visto en antiguas revoluciones industriales, viene también por esa incertidumbre de Sí. perder el trabajo, incertidumbre de que te mate un robot, ¿no? Entonces, el acercar siempre esa inteligencia artificial a lo que es hoy y a lo que puede ser en el corto plazo, yo que sé, dentro de 5 años, pues siempre ayuda a mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Más cercano y con otras voces. Tomamos nota para el año que viene. Nerea, voy a terminar la última con una pregunta disruptiva, Sí. que además te lo he escuchado también. Estamos hablando de inteligencia artificial. Es disruptiva, ¿eh? ¿Existe la estupidez artificial? Sí, sí, existe mucho. Cuando te Y, dedicas a entrenar modelos, te aseguro que ves cosas que dices, madre mía, la gente pensándose aquí en la singularidad y yo que no soy capaz de clasificar aquí dos cosas absurdas. Pero sí, sí, como todo. O sea, al final es un proceso de aprendizaje y no siempre das con la clave y muchas veces tienes que decir, oye, mira, no se puede hacer, ¿no? Y ya está. sí, Y sí. ya llegará, oye, otros avances que consigan atacar ese problema, pero eso pasa mucho. Bueno, Nerea Luis, doctora de Ciencias de la Computación, forma parte del equipo de inteligencia artificial en Singular y que tenemos la suerte no solo de estar en Wiki TV contigo, sino también en uno de los eventos presenciales en esta Wiki, Estaré. que ha sido un placer charlar contigo durante estos minutos. Igualmente, Xavi, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo, agur, 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 Chao, chao. agur, agur, agur. Ba, nerea luzekin, egon gara hizketan, azkenengo minutuetan, gauzak interesgarriak esan dizkigu, eta jakin dezazuen, bai elkarrizketa hau eta beste elkarrizketak hemen Wikin TVek agertuko direnak, gero Donostiako sustapenaren YouTube kanalean izango duzu aukera berriro ere ikusteko. Protagonista gehiagoekin itzuliko gara hemen Wikin TVn eta bestela sartzazue donostiain.eus eta ikusi programazioa ea ze beste ekimen ditugu hirian zehar aste honetan zehar. Eskerrik asko eta beste bat arte.